social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Muy bien, seguimos en este programa 450 de Proyecto Federal. Estamos hablando de celiaquía, entendiendo esta patología, interpretándola, conociendo y también informándonos, ¿no? Recién con Sofía Delía, nutricionista ella, bueno, hablábamos un poco para entender qué es la celiaquía, cómo se detecta, cuáles son los primeros síntomas. Pero también es importante entender la alimentación, ¿no? La alimentación basada en productos que tienen una característica en particular. ¿Cuál es, Sofía? Bueno, los celíacos pueden consumir cualquier tipo de alimento que sea libre de gluten. Podemos clasificar a los alimentos naturalmente libres de gluten como todos aquellos que por naturaleza no lo contienen, como los vegetales, las frutas, las carnes, los lácteos, los quesos, siempre y cuando no sean saborizados. Por ejemplo, los típicos que tienen sabor a pizza o a algún tipo de saborizante que ya son más industrializados pueden llegar a contener gluten, pero todo el resto de alimentos son libres por naturaleza de gluten. Luego hay una serie de alimentos, de grupo de alimentos que pueden llegar a contener, no siempre, que son los quesos procesados, los productos embutidos, por ejemplo. La industria utiliza mucho el gluten como aglutinante, como espesante. Por ejemplo, las salsas industrializadas, las mermeladas, todos esos productos, el celíaco tiene que tener como más cuidado. Siempre hay que fijarse, ¿no?, en el producto que vamos a comprar, que tenga el iconito, el logo, el famoso icono que caracteriza, y sabiendo que son productos aptos para celíacos, ¿no? Así es. Por la ley de celiaquía que está vigente en Argentina, pide que todos los productores que generen alimentos libres de gluten, obviamente tienen que tener una certificación bromatológica que diga que ese producto es libre de gluten, y luego que se cumpla eso, en el etiquetado aparece el típico circulito de las espigas tachadas, digamos. Hoy se consiguen en mayor cantidad productos para celíacos en las góndolas de los mercados, o sigue siendo una tarea harto difícil para el paciente. Se sabe que consumir alimentos para celíacos cuesta 3 veces más que un alimento para una persona cualquiera, así que sigue siendo un impedimento el tema económico. Pero en junio del año pasado, una organización, Change.org, logró que aparezcan dentro de los precios cuidados, que eso es algo bastante bueno, porque dentro de la canasta de los precios cuidados aparecen los productos para celíacos, y de esa forma tiene mejor acceso la población a esos productos. ¿Las personas con celiaquía tienen, a través de su cobertura de su obra social o de su prepaga, alguna posibilidad de poder acceder a los productos alimenticios, como marcás vos, que bueno, tienen un precio oneroso, con mayor facilidad? Sí, ellos pueden tener un reintegro, o sea, de hasta cierta cantidad de plata. Yo no recuerdo exactamente el monto, creo que eran hasta hace unos meses 200 pesos por mes, que les reintegra la obra social o la prepaga de los productos que ellos compraron, sí. Pero bueno, dentro de todo sigue siendo un impedimento del tema económico. Y a la vez que justamente el gluten, que es lo que ellos no pueden comer, es lo que genera o sea, es la proteína que genera la estructura, por ejemplo, de los panificados. Entonces, hacer panificación libre de gluten es complicado. Entonces, la gente, si bien no es imposible, tiene que aprender a cocinar y tiene que ser más creativo. Por eso es útil entrar a las redes sociales y a todos los foros que son para celíacos, para informarse acerca de las recetas. Una última pregunta. Sí. Estamos en una reunión, en una comida. Luis celíaco, el resto no. Sí. Y me dicen, mira, toma, te convido con este tenedor de tu producto, pero con ese tenedor pinché algo que yo había comido. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sí, hay que tener cuidado. Se habla de la contaminación cruzada, que es esto. Si bien el celíaco está genial, compra su comida para celíaco y lo puede consumir sin problema, si ese producto fue, por ejemplo, manipulado o trasvasado a un recipiente que se utiliza habitualmente en el hogar para el resto de la familia que come gluten, puede tener contaminación. Entonces ese tenedor debería estar solamente utilizado por la persona celíaca para que no haya contaminación cruzada, porque si no es lo mismo, está consumiendo su producto pero se está contaminando. Sofía Delía, quiero agradecerte muchísimo por haber venido. Vía de contacto contigo, aquellos que quieren información, asesorarse, ¿a dónde lo pueden hacer? Me pueden escribir a sofidelias@gmail.com.
o también alguna página web para aquellos que quieran informarse a través de alguna organización. Tengo mi página de Facebook que se llama Aptitud Saludable. Me pueden buscar por ahí. ¿Aptitudsaludable.com? No, es en Facebook. En Aptitud Facebook. Saludable. Actitud Saludable en Facebook. Muchas gracias. Sofía, muchísimas gracias por haber venido, un placer. Muchas gracias a ustedes. Abiertas las puertas de esta casa. Seguimos nosotros y en este caso vamos a mantener una comunicación con Eduardo Julio, secretario gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Gustavo, adelante vos, por favor. Muchas gracias, Luis. Bueno, estamos en contacto telefónico con el secretario gremial de la Federación, Eduardo Julio. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Luis. Buenas noches a la audiencia. La verdad que es un placer estar nuevamente en nuestro programa, porque hace bastante tiempo que no he podido ir y bueno, y por lo menos a través de una comunicación telefónica para poder transmitirle algunas cuestiones interesantes a los compañeros trabajadores y al público en general. Eduardo, el primer punto tienen la próxima asamblea, se realiza en el mes de octubre, ¿es correcto? Sí, justamente nosotros estamos trabajando sobre eso la semana que viene. Eduardo, estamos teniendo ahora un problema de comunicación telefónica. Sí. A ver, vamos a intentar, hacemos un corte, intentamos comunicarnos nuevamente, ¿puede ser? Dale. Bueno, muy bien. Luis, ¿podemos seguir con Patricia Domenicini? Por supuesto, bueno, mientras retomamos la comunicación, se encuentra con nosotros Patricia Domenicini y vamos a hilar el tema anterior con Sofía Delía, que tiene que ver celiaquía. Pero aquí vamos a hablar desde el punto de vista de los productos que adquirimos en las farmacias, ¿no? De los productos que obviamente nos van a ayudar. ¿Se puede complementar la alimentación con productos que nos puedan ofrecer en las góndolas de las farmacias, Patricia, o no? Sí, porque ya digamos dentro de todo lo que es la parte dietética que abarca la farmacia hay productos ahora que son aptos para celíacos. El problema que acá hay, que esto hace poco que se empezó a pensar en forma diferente, es que bueno, nosotros en la preparación de los medicamentos, no solamente en los preparados magistrales que uno pueda realizar en la farmacia, sino también en las especialidades medicinales que fabrican los grandes laboratorios, bueno, se utilizan estos excipientes que cumplen funciones no terapéuticas en una composición farmacéutica, pero que son necesarios para la preparación y que ellos pueden llegar a tener alguno de estos 4 elementos que obviamente a la persona, al paciente celíaco, digamos, los tiene prohibidos, ¿sí? Y bueno, está establecido que todos los productos que como excipiente tengan almidón de trigo, que es algo muy común que se utiliza en la industria farmacéutica, en la preparación farmacéutica, bueno, eso para un paciente celíaco no se le puede dar, digamos, no lo puede recibir. Patricia, vamos a hacer nuevamente un pequeño paréntesis, nuevamente retomamos la comunicación, Gustavo, con Eduardo Julio, secretario gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Ahora sí, Eduardo, buenas noches, Gustavo y Luis te saludan, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, Gustavo, buenas noches, Luis, buenas noches, Patricia. Bueno, en síntesis, en el mes de octubre se va a realizar el próximo congreso. Sí, nosotros la semana entrante vamos a tener una reunión de consejo directivo de la Federación en la provincia de Córdoba. Sí. Y ya el 21 y 22 de octubre vamos a realizar nuestro congreso anual, donde allí tratamos todo lo que sucedió en el periodo que comienza el 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015, ¿no? Eduardo, aparte también es de destacar, ¿no?, que estos encuentros que se hacen anualmente no solamente tiene que ver con recopilar un poco lo que se hizo, sino también proyectar hacia dónde se va en un futuro cercano, es decir, en el próximo año, ¿no? Sí, seguro. Nosotros lo que hacemos es informarle a nuestros delegados de todo el país qué es lo que hemos hecho durante el año, que es muchísimo, Luis. Uno cuando se pone a escribir la memoria de cada secretaría, te das cuenta que se ha hecho mucho, se ha viajado mucho, se han conseguido varias cosas. Y por supuesto que ya ahí queda también plasmado que a partir del nuevo periodo, si bien nosotros tenemos aprobadas unas pautas programáticas en el año 2002 que íbamos a llevar adelante durante los 4 años, bueno, allí también vamos a charlar con los delegados y en la primera reunión de consejo directivo, ahí del año próximo, que es en enero, en diciembre de este año, ahí ya fijamos
todo lo que nos falta de esas pautas programáticas para seguir llevando adelante, ¿no? Y para finalizar el periodo de 4 años. Eduardo, pasemos al tema, a un tema muy sensible y seguro que están muy atentos todos los referentes del sector, el tema de paritarias y el tema de recomposición salarial. Bueno, el tema paritario nosotros no, si bien el acuerdo salarial 2014-2015 está venciendo en este mes, que estamos transcurriendo, anticipadamente nosotros nos sentamos a hablar con los sectores empresarios, más que nada por la coyuntura que vive el país, un año electoral, y uno a veces no sabe qué puede venir, ¿no? Y pudimos sellar el acuerdo salarial que comienza a partir de octubre del 2015 hasta marzo del 2016. ¿Por qué lo cerramos por 6 meses? Justamente por la coyuntura del país, por el cambio de presidente que se va a llevar a cabo en este año, y lo interesante de esto es que nosotros pudimos incorporar una sumita ahí que teníamos del acuerdo anterior, que fue reajuste de la recomposición anterior, sí, y que eso significa algo así como un 5,5%, se incorporó al básico y de allí partimos con la nueva discusión, la que estoy hablando de octubre a marzo. Y logramos sobre eso un 21% de moneda. Quiere decir que hemos sacado para el semestre un 27% de recomposición salarial. Qué importante es esto, ¿no, Eduardo? Porque, a ver, si bien uno espera a que se vuelvan a sentar nuevamente las partes en la mesa, durante el tiempo, ¿no?, que se produce año a año para poder reformular el tema de paritarias, es también presentarle al trabajador las diferentes opciones y decir, mira, te seguimos cuidando, te estamos cuidando, ¿no? Y cómo corresponde también dentro de una coyuntura que tengan, obviamente, una seguridad en cuanto a lo que van a hacer los honorarios, que va a cobrar ese trabajador de farmacia. Yo quiero comentar algo. Más allá de que lo que se logró es ese 21 y pico por ciento, son montos no remunerativos hasta marzo, que allí es cuando se incorpora. Pero el compañero ya empieza a cobrar el 21, todo en el bolsillo a partir de octubre. Y por otro lado, se incorporó un 5,5 al básico, donde ya empieza a tener incidencia sobre todos los adicionales del convenio. Quiere decir que es el 27, el 21 ya lo empieza a cobrar, ese 5 empieza a tener incidencia sobre los adicionales de convenio, y fíjate vos que en marzo del 2016 el compañero va a estar con un salario básico de 11.801,94. Y a esto ustedes saben que nosotros tenemos un importantísimo escalafón por antigüedad, que en algunos casos, según su antigüedad, llega a ser hasta un 50%, ¿no? Qué bien, la verdad que uno escucha esto y dice, bueno, qué posibilidades no han recuperado los trabajadores desde el preciso momento que se le dio la posibilidad en estos últimos años de que se puedan sentar en una mesa, dialogar y bueno, justamente llegar a estos acuerdos, ¿no? Cuán importante es y qué importante que se siga manteniendo durante el próximo gobierno, fuera quien fuera el presidente, ¿no? Sí, totalmente. Yo te digo, nosotros lo que hemos hecho es resguardar lo que pueda pasar en el país por la coyuntura política, vuelvo a decir, del año electoral, y también tiene que ver con quién salga electo presidente. Y como esto fue aprobado por un plenario de secretarios generales de la Federación, debo decir que nosotros hemos hecho públicamente, dado a conocer el apoyo al compañero presidente Scioli, porque entendemos que es el único candidato que puede mantener lo mucho que se logró hasta ahora con el gobierno de Néstor y de Cristina y corregir y seguir haciendo lo que no se hizo. Si nosotros escuchamos lo que plantean el resto de los candidatos, algunos se pasan hablando de la fraude electoral, y otro es volver a los 90, nada más que hoy ante algunos acontecimientos tuvieron que cambiar su discurso
y decir Y que ahora ajustarlo, sí Aerolínea, claro. ahora sí YPF, ahora Sí. son los representantes, los defensores en contra de la corrupción, y resulta que ahora saltan temas que de mucho interés Sí. para que la gente se entere, que no son tan puros como lo plantean, ¿no? Eduardo, la pregunta sería la siguiente. A ver, escuchamos a Daniel Scioli como gobernador y como candidato a presidente, que dice temas puntuales. Dice, yo quiero ser el presidente de las empresas PYME. Y sabemos que el sector farmacéutico está constituido por empresas PYME. Segunda expresión del candidato Daniel Scioli, dice, quiero que el salario no sea variable de ajuste. O sea, es claro en su mensaje. Y por el otro lado nos encontramos que dicen desde la oposición, quiero una movilidad social ascendente, y por otro lado dicen al mercado, ustedes fijan el tipo de cambio. Por eso, Totalmente, Gustavo, yo Sí. te digo, si volvemos al candidato del PRO, yo te digo, volver a los 90, se van a abrir todas las importaciones, vamos a perder los puestos de trabajo que nos costó 12 años recuperar, a la miércoles con las industrias, y vamos a volver a tener un país con un altísimo desempleo. Yo te digo, yo tengo una encuesta publicada por un diario que no es muy afín al gobierno, el diario Río Negro, de la zona donde yo soy, y marca todo el desempleo, provincia por provincia, ciudad por ciudad. Cuando vos tomás el promedio, y no supera el 6% el desempleo, y no lo está escribiendo ni 678, ni el Gato Silvestre, ni el otro Roberto, lo está escribiendo un diario que es afín a la oposición, que es Clarín, que entonces ahí también tengo otra encuesta de Fiel, que es una fundación, que está Daniel Artana, neoliberal. claro, que la integra la Bolsa de Comercio, que la integra la sociedad rural, y mira, lo que plantean en esa encuesta queda muy claramente que la política salarial que nosotros hemos llevado adelante no estuvimos errados, y ellos, por lo que dicen ahí, no fue tan grave acá, no fue inflación porque se devaluó, fue una corrida cambiaria que hicieron justamente estos grupos económicos, ¿viste? Que obligó a estas cuestiones. Bueno, y para cerrar, Eduardo, vemos al principal candidato de la oposición que hace reuniones con empresarios, cosa que no está mal porque ustedes mismos para discutir temas paritarios o problemática del sector hacen reuniones con empresarios. Ahí estaría todo bárbaro, pero vemos que hay reuniones donde son de dominio público, donde están los poderes concentrados. Y me refiero contratistas del Estado, los grandes grupos económicos, dejando de lado las pymes, que tampoco estaría mal que vaya con los grandes grupos económicos. Son las que más puestos de trabajo dan. Las pymes, pero yo voy a esto. Tenemos por un lado Techín y tenemos por un lado también un referente principal de la principal cadena de farmacias. Digo, ¿a qué voy con esto? No quiere decir que esté mal que esté con las grandes empresas, pero que no se olvide de las pequeñas. Junta a los empresarios y no está llamando a un empresario muy importante de la cadena más conocida a nivel del sector farmacéutico y de pronto no está llamando a los otros del sector farmacéutico. Me refiero a la propia oposición, ¿no? Claro. Sí, bueno, estas son las cosas que hay que leer y que la gente debe entender. Yo te digo, vi la entrevista el día domingo de el Gato Silvestre, o el día domingo, el día lunes, al ministro Kicillof, y El lunes. más claro que eso, porque lo explicó con todas las letras, imposible. Bien. Yo te digo, ahora me acuerdo, me viene a la memoria, ¿sabés que en el año 90, después de haber asumido hacía poquitos meses Menem, la Federación me envía a un seminario de capacitación sindical a Venezuela 21 días? Viajé, en ese momento nombra a su primer ministro de Economía, de Bungibor, y se vino la debacle. Y yo me acordaba el otro día, le contaba a los compañeros, nosotros bajábamos con los compañeros sindicalistas brasileros de la UTAL, de la Universidad de los Trabajadores en Venezuela, que queda en San Antonio, y bajábamos ahí a la ciudad y cantábamos los cánticos en contra de Menem, y llevaba adelante justamente esta política que quieren
llevar adelante la oposición, ¿viste? Bien. Entonces, creo que la gente debe entender bien estos mensajes y la única posibilidad que tenemos es, como dice muchas veces la presidenta, un modelo de inclusión, de generación de puestos de trabajo. Por supuesto que lleva años, no podemos cambiar la historia de 20 años en 2 años. Llevamos 12, se hicieron cosas muy buenas, se hicieron cosas más o menos que habrá que corregirlas y faltan muchas por hacer, pero no tengo duda de que el mejor candidato es el compañero Scioli para llevar adelante un proyecto nacional y popular para los trabajadores, porque la pequeña y mediana empresa también son trabajadores, más allá de que sean dueños de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Eduardo Julio, muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo a todos los compañeros allí de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y nos volveremos a contactar en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo fuerte para ustedes y un saludo a la audiencia. Y bueno, esperemos vernos pronto. Un saludo a Eduardo, muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Muy bien, bueno, vamos a un corte. Continuamos, hacemos un pequeño corte. Cortecito chiquitito y enseguida con Patricia Dominicini nuevamente hablando de CLGA, pero tocándolo desde otro lugar, ¿no? ¿Qué ayuda nos pueden dar los medicamentos? ¿Existen? Algo nos estaba diciendo recién. Ya venimos. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Continuamos acá en Proyecto Federal, en el bloque del sector farmacéutico, con Patricia Dominicini. Qué importante el rol del farmacéutico. Vos fíjate que estamos recorriendo actividades de prevención, vinculado con vacunación, vinculado con protección solar cuando nos toque el periodo de mayor exposición. Ya va a venir, ya te va a tocar próximamente revisar, recordar y qué es lo que trae el mercado nuevamente. Y como dijo Luis, ¿no? Abordar el tema de celiaquía y lo que se dispensa dentro de la farmacia. Esto es así y en muchas partes del mundo están tomando mayor conciencia, fundamentalmente, por ejemplo, en España, en Escocia, porque todos reconocen que el farmacéutico es el profesional al cual más rápido acceso tienen las personas, los pacientes, claro. ¿Sí? No tienen que pedir turno para hablar con el farmacéutico, van, pasan y lo encuentran y le pueden preguntar. De ahí es que hay que aprovecharlo eso. ¿Para qué? Para que cualquier mal uso, ya sea de un alimento, de un medicamento, bueno, no recaiga después en más gastos, inclusive para la salud pública. Totalmente. Y, digamos, en algo malo para el paciente mismo. Lo que estábamos hablando antes con respecto a la celiaquía y a los medicamentos y fundamentalmente a los excipientes o adyuvantes, a los componentes que acompañan al principio activo terapéutico. Bueno, hubo un llamado de atención. ¿Por qué? Porque vos le preguntabas antes a la licenciada si el hecho de que haya una contaminación cruzada del tenedor de una persona que no lo tiene a una persona celíaca lo afecta. Y sí lo afecta, al día siguiente la persona celíaca se va a sentir muy mal. Claro. Bueno, con más razón, si la persona ingiere algún medicamento prescripto por el médico, pero en donde estos componentes que acompañan al principio activo, bueno, son derivados del trigo o son derivados de la avena o del centeno. Entonces, bueno, sí, aquellos medicamentos que entre sus excipientes tengan el almidón de trigo, bueno, no son los adecuados para el paciente celíaco. Por eso es importante que el paciente cuando se acerca a la farmacia lo comente, mire, yo soy celíaco. Entonces el farmacéutico, que es el que entiende de estos distintos componentes, es el que le puede, dispensar aquel medicamento que sabemos que no le va a provocar ningún efecto colateral. Es importantísimo. Si es un preparado magistral, bueno, de la misma forma. Total, existen otros excipientes que cumplen la misma función. O sea, por ejemplo, con la lactosa no habría problema, con el almidón de maíz no habría problema. ¿Sí? Te quiero cambiar de tema para seguir con temas de actualidad farmacéutica y de asesoramiento y de actualidad en salud. Hay un estudio que presentó una publicación especializada que aquellas personas que consumen drogas están en el ranking número 10 de la mayor cantidad de patologías de riesgo.
Y sí, porque primero habría que ver qué tipo de drogas, ¿no? Sí. Porque hablemos de las drogas legales. No, hablo de las ilegales. De las ilegales hablas, de las bueno, de las ilegales, de drogas ilegales. Y obviamente, uno lo dice droga ilegal porque, bueno, entran en un mercado, en una vía de comercialización que es realmente ilegal. El problema es que esas drogas, que la mayoría digamos, derivan de plantas, de productos naturales, en su momento, estamos hablando de siglos y miles de años atrás, bueno, se utilizaban, era algo para bueno uso utilizar el sí. opio para uso farmacéutico, ¿sí? Sí. El problema es el mal uso que se le fue dando después, o sea, todos sabemos que la diferencia entre lo que es droga y veneno, no sé si todos, pero lo que estamos en el tema, la diferencia entre la droga y un veneno es la dosis. La dosis. ¿Sí? Por lo tanto, si yo uso una droga cuando mi organismo no la necesita, le va a hacer mal. El organismo no es un depósito de reserva. Y sobre todo estas drogas que se emplean, primero que no tienen una preparación que cumpla, hablemos legalmente, entre comillas, con las buenas prácticas de elaboración de productos farmacéuticos, las GMP que se tienen que aplicar a nivel mundial en toda la gran industria farmacéutica. Entonces yo no sé dónde fueron preparadas, con lo cual hay muchas impurezas de por medio, tampoco sé cómo fueron sintetizadas o extraídas desde una planta y fundamentalmente la cantidad que se consume es mucho superior a la cantidad que supuestamente sería la que corresponde a una actividad terapéutica. He visto fotos de personas, ¿sí? En una diferencia de 10 años o un poco menos, lo que las drogas ilegales le produce al cuerpo en la generalidad es terrible. Sí, sí. Ese envejecimiento, ese deterioro es increíble. Es increíble. Hablemos que todas estas drogas actúan fundamentalmente en el sistema nervioso central, ¿sí? Provocando un cambio en la conducta primero, por eso es la adicción. Claro. Este cambio en la conducta que pasa de ser psicológico pasa a ser físico. El mismo cuerpo me pide esa droga. Sí. Y esa droga, como digamos no está empleada para tratar una determinada patología, bueno, va a tratar lo que está sano en el cuerpo. Entonces, lo que empieza con malestares gástricos, que van desde vómitos, diarreas, por lo tanto, mala absorción de los nutrientes necesarios para poder vivir, bueno, va alterando también funciones nerviosas, terminaciones nerviosas, y la gente, y sobre todo los jóvenes, tienen que saber que el daño que se le produce a la neurona cuando uno muchas veces habla no se recupera. Tiene el cerebro quemado, sí. No se recupera. No se recupera. La neurona que se murió no se reconstituye. Podemos dejarlo ahí porque sí. nos están haciendo señas. Se acabó el pero tiempo vamos del programa, a seguir tocando el tema. Pero muy importante y siempre dejar esta semilla, ¿no? Un concepto vinculado a la salud. Bueno, pasó el tiempo volando realmente. Un programa completísimo. Bueno, ya nos estamos despidiendo primero con Patricia. Gracias, Patricia. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Dios mediante, nos vemos la semana que viene, Gustavo. Hasta la semana que viene con más Proyecto Federal. Chau.